Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este sábado 9 de noviembre. Dedicamos esta gran fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. Para esta oportunidad la palabra de Dios la tenemos de la profecía de Ezequiel, capítulo 47 del 1 al 2, del 8 al 9 y del versículo 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Queridos amigos, aquí estamos hablando del templo, la casa de Dios. Y este es el lugar de donde dice fluye, sale el agua. Bajese la maraña de yey burula lleva. Peagoña yaya juanguaña de mopotia lleva. Peago yey ujanguá o eña de tecoe, o si no nos morimos. Pero también el agua significa siempre destrucción de todo lo que es negativo, todo lo que es pecado. Es decir, la simbología del agua hoy al hablar del templo es esencial y fundamental. La ñandé entonces, la ñandé ateno para eso es el lugar, el templo. Lugar donde escuchamos y de donde fluye la gracia de Dios. Y se dan cuenta, queridos amigos, que esa palabra de Dios que escuchamos en el templo, que sale a borbotones como agua, va purificando, dice, y va dando vida en todo el trayecto. Y ahí tendremos las aguas saneadas. Tendremos nuestra vida entonces, queridos amigos, saneadas. Así que ya lloré tapeañan de yarbe. Entender lo que hoy estamos celebrando cuando decimos el templo, es el lugar en donde nosotros nos encontramos, nos reunimos para ser saneados con la fuente, con el agua, que es la misma palabra del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.